pedimos porque cuando estamos contigo, Señor, y en tu presencia, Señor, solo basta levantar las manos, Señor, y entregarnos, Señor, a ti, Padre Santo. Porque cuando levanto mis manos, Señor, no hay una pena, no hay una carga, Señor, que tú no me ayudes con ella, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Levante sus manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Fuerte, Señor, porque cuando levanto mis manos soy capaz, Señor, de resistir gracias a ti, Señor, porque no importa nada más, Señor, que tu presencia, que tu aliento, Padre. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar.
Sí, Señor, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, Dios. Señor le bendiga, amados hermanos, hermanas. Para mí un gozo estar con ustedes de nuevo a través de este recurso, de este medio. Y recuerden, hermanos, hermanas, tenemos cultos presenciales y esto es como una síntesis de lo que estamos predicando ya de manera presencial en nuestro edificio. Bien, en esta ocasión yo les quiero hablar de una escritura que encontramos en Mateo capítulo 16. Voy a leer el verso 13 de manera particular en este momento. Dice la escritura, Mateo 16, 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que está haciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos en algún momento seguramente nos preguntamos sobre quién es Jesús. Jesús está dirigiendo esta pregunta a sus discípulos. La pregunta es: ¿qué dicen los hombres? Jesucristo hizo su ministerio público desde que fue bautizado por Juan. Es un ministerio público delante de las gentes. Y las gentes empezaron a formar un concepto de quién era Jesús. Con la expectativa que ellos tenían del Mesías anunciado a través de las profecías. Ellos tenían una gran expectativa y lo relacionaban con ese concepto que ellos tenían. La pregunta: ¿Jesús, el Hijo del Hombre? Él dijo: ¿quiénes dicen? ¿Sí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Jesucristo toma un título, el Hijo del Hombre. Muchos decían que era el hijo del carpintero. En el inicio del capítulo 16 leemos: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. La única intención que tenían tanto fariseos como saduceos, adversarios de Jesucristo en todo momento, es que ellos querían tentarle, querían verlo como el de los milagros. Muchos que conocieron a Jesucristo en esa etapa, en ese tiempo, que lo vieron hacer milagros, para ellos era alguien que hacía milagros. ¿Sí? Había recién sanado enfermos. Si leemos nosotros el capítulo previo, el capítulo 15, había alimentado multitudes, había caminado sobre el mar y muchos milagros más, ¿no? Muchos milagros más había realizado. Entonces era el hombre de los milagros. Los fariseos querían verle hacer un milagro. Era lo que querían. Una señal del cielo pedían. Cuando ya realmente de manera pública Jesucristo había hecho grandes milagros. ¿Sí? Recién Jesús había sanado una gran cantidad de enfermos, había expulsado demonios, alimentado primero a 5,000, después a 4,000, con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y aún así, después de ver todo eso, seguían pidiendo
señal. ¿Qué más señales podían necesitar ellos? Pero la condición fanática en que vivían fariseos y saduceos los había hecho ciegos. Y recuerden, ¿saben qué, hermano, hermana? No hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, ellos nunca se iban a satisfacer o a llenar de ver milagros. De ver milagros. Y es que los milagros no son suficientes por sí mismos. No son, por más milagros que veas tú o que vea yo, no será suficiente para que nosotros tengamos una convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios que viene a salvarme de mis pecados. Aleluya. Cuando Faraón hizo la gran señal, cuando arrojó su vara y se convirtió en serpiente, los adivinos, los magos de Faraón sacaron también sus varas y se convirtieron en serpientes. Y Faraón estuvo viendo señales y señales, pero aún así no quería dejar salir a Israel de Egipto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nunca vamos a estar llenos de los milagros que hace el Señor Jesucristo. O sea, los milagros por sí mismos no son para que nosotros digamos, sí, es el Señor y es el Señor. No son, por sí mismos no son. O sea, yo creo en los milagros y he visto milagros reales. Creo en ellos, pero por sí mismos, esto no nos convencen a nosotros de que es el Señor. Ahorita vamos a ver por qué. Esa condición fanática nos hace así. El Señor les contesta cuando ellos están pidiendo señales. Les contesta de acuerdo a su necesidad, a los fariseos, a los saduceos, y también de acuerdo a su necesidad. En Mateo 16, el verso 2 y 4 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Estamos viendo tiempos y estamos viendo señales. Y confiamos cuando vemos en los noticieros que nos dicen este es el clima, o cuando consultamos el clima, confiamos y nos dice va a ser una temperatura, va a ser calor, va a ser viento, hay amenaza de tormenta, o de lluvias, o de ciclón, o de frío, de calor. Y confiamos en esas señales, pero no podemos identificar e interpretar correctamente lo que está sucediendo en el mundo, lo que estamos viendo como señales. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? El Señor Jesucristo mismo lo dice, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, que así él estaría en una tumba 3 días y 3 noches y resucitaría al tercer día. Aleluya. Somos incapaces de hacer una buena lectura del tiempo espiritual que estamos viviendo.
Los saduceos y los fariseos decían, uy, está nublado, parece que va a llover. ¿Y qué del ambiente espiritual? ¿Qué de esas nubes espirituales que se estaban cerniendo sobre de ellos? Y no sabían el tiempo que estaban viviendo. Y así en este tiempo para nosotros. Aleluya. La señal del profeta Jonás, Mateo 16:4. Lo leí ahorita en este momento. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Mateo 12:40 dice que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, es la señal del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que estaría en una tumba 3 días y 3 noches y resucitaría el tercer día. Y esa señal la hemos visto, la creemos en ella. Luego, en el verso 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Versos 5 y 6 de Mateo 16. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron, ¿por qué pasó? ¿De qué levadura habla? O sea, no trajimos pan ahora, como el pan que multiplicó el Señor Jesucristo. No se trata de esa levadura, no se trata de cosas como tales. Se trata de las levaduras doctrinales. Dice, si sigo la lectura, dice, y pensaban ellos dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis? No fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdese. Tenemos que guardarnos de la levadura, de esa doctrina de fariseos, de saduceos. Jesús les hizo una advertencia a sus discípulos de lo que significan estas doctrinas. Doctrina se define como conjunto de ideas y enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Fariseos y saduceos defendían a ultranza sus propias doctrinas, sus propias ideas, sus propios religiones, y estas levaduras doctrinales siguen afectando las relaciones entre los creyentes y las iglesias, las congregaciones de hoy en día, las contemporáneas. La levadura sigue afectando al pueblo de Dios en el presente. Dice, guárdense de la levadura. Los fariseos, ellos creían en la interpretación literal de la Escritura, ponían énfasis en guardar la ley de Moisés a ultranza sobre todas las cosas. Ponían énfasis en algunas prácticas que se habían hecho ya como ley y que se igualaban con la ley de Dios, que eran solamente prescripciones de hombres, que no digo que estuvieran mal, pero eran prescripciones de hombres, eran leyes de hombres, y las
igualaba con la ley de Dios. Los fariseos eran ese tipo de personas y eran celosos al extremo de su propia doctrina. Los saduceos eran lo opuesto. Ellos no creían en la resurrección y la cuestionaban frecuentemente. Tenían mucha influencia del helenismo, o sea, del pensamiento griego, y cuestionaban resurrección, cuestionaban muchas cosas que tenían que ver con la palabra de Dios. Entonces, buscaban conciliar lo que dice la Escritura con la resurrección. Lo buscaban conciliar que la interpretación no era literal, sino que era figurada, ¿sí? Y esto sigue en el presente. Nuestras iglesias en el presente están sufriendo de la levadura de fariseos y de saduceos. Quienes defienden que tenemos que dar días, festividades, etcétera. Quienes dicen no, tenemos que abrirnos el pensamiento, por ejemplo el ecumenismo y cosas así. El verso 13, de nuevo en Mateo 16, dice el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de mostrar la levadura contaminante de fariseos y saduceos, les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten la pregunta, en qué sentido va. ¿Sí? Una parte de la población, ellos le responden, verso 14, unos dicen, Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres Jeremías y algunos de los profetas. Había muchas opiniones sobre Jesús, ¿sí? Para muchos era el de los milagros y solamente lo buscaban por un milagro. Una parte de la población creía que era Juan el Bautista resucitado, que era su espíritu actuando en Jesús. Una especie de reencarnación. Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes a instancias de Herodías y Salomé, y le cortaron la cabeza. Entonces ahora decían, tantos milagros que hace, es Juan el Bautista. Ellos habían visto subir, crecer a Juan el Bautista, esa gente, hacerse popular. Hablaba de que venía Jesús y ellos decían, no, es que Jesús es otra vez, es de nuevo Juan resucitado. Esto pone al descubierto el sistema de creencias que tenía la población con respecto a la muerte y después de esta. Juan significaba para esta gente la esperanza de un nuevo juez o un dirigente que haría realidad sus sueños de una gran nación. Ellos veían en Juan el Bautista como si fuera el nuevo juez, como si nos remitimos al tiempo de jueces. Oh, Dios nos está levantando a alguien que nos va a librar de la opresión, ¿sí? En ese caso de los romanos, ¿sí? Un nuevo juez, era un paladín, para ellos lo veían ya como un líder, como un capitán que los podía llevar a librarse de los romanos. Otros decían, es Elías, un gran profeta, que Dios lo llevó en un carro de fuego a su seno.
Para ellos, para este tipo de gentes que pensaban que era Elías, Jesús era la reencarnación de ese gran profeta. Grandes milagros realizados por Jesús los inducía a pensar de esa manera. Veían tantos milagros, no, otra vez es el espíritu de Elías que está aquí. Elías era el profeta que representaba cambio, era la voz, era el poder que les volvería a su reino de esplendor. Así como Elías había matado a los sacerdotes de Baal, pensaban, ahora se va a levantar con nosotros y milagrosamente va a derrotar a los romanos, y eso es lo que estaba viendo la gente. Estaban con esa idea, ¿no? La población, una parte, creía que Jesús era el profeta Jeremías. El retorno de la conciencia de un pueblo era el regreso de un mensaje de dirección y de revelación presente. Necesitaban revelación en las condiciones que vivían bajo el yugo de los romanos, quienes habían sido testigos de las palabras y hechos de Jesucristo. Lo relacionaban con algunos de los profetas de los que oían en las historias contadas por sus padres y abuelos, o por las lecturas en las sinagogas, en la enseñanza. Y entonces esas historias estaba haciéndolos para ellos, esas historias que conocían, las estaban relacionando con Jesús, y Jesús era el cumplimiento de historias, pero cada quien tenía su propio concepto de Jesús. Cada quien proyectamos de manera personal a Jesús. La pregunta la vuelve a replantear Jesús. Adquiere otra dimensión cuando Jesús nos pregunta a nosotros. Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El Evangelio, la palabra de Dios, la Escritura, tiene que ser pensada. Nosotros tenemos que llevar la palabra a nosotros mismos. Tenemos que vernos a nosotros, no es para los demás. Al Señor no le importa en realidad lo que piensen todos los demás, le importa lo que piensas tú, lo que pienso yo, lo que pensó Pedro, Juan, Marcos, Lucas, cada uno de ellos. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué revelación hemos tenido de Jesús? ¿Quién dicen ustedes? Pedro respondió inmediatamente en el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es la palabra que traduce la palabra hebrea Mesías, Mesilla, ¿sí?, que es ungido, mientras que la palabra Cristo, la palabra griega Cristo, viene de krios, que significa ungir o frotar con aceite. La palabra Mesías es esa misma palabra, pero en hebreo, para designar a alguien que frotas, que unges, unges con el aceite. Cristo se puede traducir como el ungido con aceite. Esto es el que ha sido consagrado o destinado formalmente para un cargo público o misión. Entonces, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, eres el que ha designado Dios para venir a dirigirnos, a salvarnos, a mostrarnos salvación. Tú eres el ungido. Era lo que se hacía con los reyes. Se hizo con Saúl,
se hizo con David y todos los reyes para entrar en su cargo. Con Salomón, lo primero que se hacía era ungirlos. Pedro está diciendo, tú eres el ungido, el enviado de Dios, eres el designado, el escogido por Dios. Pedro hace esta declaración con plena conciencia del uso de estas palabras, con un total compromiso con su Mesías. Eres el Cristo significa para Pedro que en Jesús convergen las palabras dichas por los profetas de la antigüedad. Lo que dijeron los profetas se estaban cumpliendo ahora en Jesucristo. Es la cúspide de la historia de la humanidad. Jesús es el Rey Mesías, es el ungido, es el deseado de todas las naciones. Aleluya. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro además hace una declaración que revela la naturaleza de Jesús. Muchos tenían un conflicto para reconciliar la naturaleza humana de Jesús con la naturaleza divina del Padre. No podían desprenderse de la imagen de Jesús como el hijo del carpintero. Pedro está haciendo una soberbia declaración. Aleluya. No es el hijo del carpintero, es el hijo del Dios viviente. La revelación de la identidad de Jesús le fue revelada a Pedro por el Padre mismo y no por el mero conocimiento humano. Esto es por cualquier tipo de razonamiento seguido por la lógica como resultado de un estudio teológico o algo similar. Llegar por conocimiento humano a la identidad de Jesucristo, porque estudiamos la Escritura, porque estudiamos teología, o porque seguimos un procedimiento lógico para tener el concepto de quién es Jesús. Lo podemos hacer todos, ¿sí? Pedro, lo leemos aquí, él hace esta declaración. Jesús la responde en el verso 17. Entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de Pedro es de algo más alto, no es la lógica, no es el estudio teológico. Él ha recibido del Padre esta revelación y es incuestionable. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Luego leemos en Juan 16, verso 13: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Quién es Jesús? La pregunta realmente importante es: ¿quién es Jesús para mí? Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para ti? Aleluya. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Amén.